Bienvenidos todos ustedes a emunavi.com, bienvenidos los que están acá presentes, los que se van a conectar en un ratito, los que van a escuchar esta grabación en otro momento. Hoy estamos estudiando temas que tienen que ver con Kippur, y yo la verdad que preparé, tengo un montón de material y vamos a ver cómo hacemos con un poquito de velocidad, tratar de meter lo más posible porque tenemos un solo encuentro antes de Kippur, que ya estamos ahora, si Dios quiere, Kippur es el domingo de la noche, entonces, bueno, vamos a tratar de ver, les cuento un poquito lo que preparé. Preparé algo que tiene que ver con los fundamentos de Kippur, de dónde viene la idea de Kippur, de dónde nace, cuáles son las fuentes. Vamos a tratar de entender algunas de inclusive de las lecturas que hay en el día de Kippur, y cómo podemos, digamos, aprovechar todas las enseñanzas que hay en esas lecturas del día de Kippur. Vamos a tratar de entender por qué fueron elegidas esas y no otras, y ver los trabajitos espirituales que tenemos que hacer en un día tan sagrado como este. Para empezar, quiero compartir con ustedes una idea. Siempre, digamos, sabemos que estos son los días conocidos como Aseret Yemei Teshuvah, son los 10 días de Teshuvah. Yo quiero compartir una historia que trae el Talmud. Es una historia tal vez por muchos de ustedes conocida, tal vez no se la acuerden, pero es muy probable que la hayan escuchado alguna vez. Y tiene que ver con un sabio de la época del Talmud que se llamaba Rab Huna. Rab Huna era una persona que, además de ser un sabio, ustedes saben que en la época del Talmud era muy habitual encontrar que los sabios además se dedicaban a alguna tarea, digamos, comercial o productiva. Tenían una fuente de ingresos independientemente de su, digamos, de su estudio o de su puesto que eventualmente podrían tener en alguna institución. Bueno, Rab Huna era una persona que era millonario, tenía mucho dinero y él se dedicaba a los vinos, tenía un viñedo. ¿Qué le pasó a Rab Huna? Un día fue a ver su viñedo, mejor dicho, fue a ver ya los barriles que él tenía en su bodega, y se encontró con que 400 barriles de vino se le habían avinagrado, se le habían hecho vinagre. Entonces eso, por supuesto, lo puso muy mal. Todos saben que no hay comparación entre el valor del vino y del vinagre, hay una diferencia muy grande. La cuestión es que los alumnos lo vieron a él que estaba mal, y los alumnos le preguntaron por qué estaba mal. Y él contestó que le había pasado algo, que no encontraba la explicación, que no entendía. Y les termina contando que justamente le pasó esto, que todo su patrimonio lo tenía en vino, y de pronto todo ese vino, digamos, de un saque se había vinagrado, perdiendo en ese movimiento, perdiendo prácticamente todo el patrimonio que había juntado durante toda su vida. Entonces, los alumnos le ofrecen hacerle como una suerte de auditoría espiritual. Y si bien en más de un contexto, creo que todos vamos a coincidir que lo más probable es que ningún docente va a aceptar que un alumno le haga una auditoría, Rab Huna gustosamente se sometió a esta auditoría espiritual a ver qué había pasado, porque los alumnos le dijeron una famosa frase, una frase muy fuerte, que le dijeron: mira, o te equivocaste vos, o se equivocó Hashem. Entonces tenemos que ver dónde está el problema, porque lo más probable es que el problema venga por tu lado, no viene por el lado, digamos, de Hashem. Si se equivocó uno de los dos, queremos ver qué es lo que pasó. La cuestión es que le hacen una auditoría a ver qué es lo que estaba haciendo, digamos, en relación a sus mitzvot, y especialmente a las mitzvot vinculadas con el trabajo. Y ustedes saben que hay una mitzvah que es que cuando una persona cosecha, hay una parte de la cosecha que la persona se la tiene que dar al empleado que estuvo involucrado físicamente en la cosecha. Entonces, en un momento se detienen y le preguntan los alumnos a Rab Huna si él le había dado la parte que le correspondía digamos, a un jornalero en particular. Y él dice: me están preguntando de ese es un sinvergüenza, ese es una persona que siempre llega tarde, que siempre falta, que cuando puede me roba.
y ustedes me están preguntando si yo cumplí la mitzvah para con él. Y ahí, entre otras enseñanzas que trae este episodio del Talmud, trae una enseñanza muy fuerte donde termina con la conclusión de, mira, que el otro te robe no te habilita a vos a robarle. Si el otro te roba y vos te das cuenta, bueno, le podés hacer un juicio, lo podés echar, podés no hablar nunca más con él, podés, digamos, tomar una batería de medidas, pero nunca eso te habilita a vos ahora ir y robarle al otro, porque al hacer eso estás también haciendo una transgresión, digamos, de la Torá, que en ningún momento se te liberó, se te abrió la puerta para que vos lo hagas. Entonces, hasta acá es la historia que trae el Talmud. Entonces el Talmud trae esta historia y después trae dos finales, ¿no? Trae dos finales. Trae un final donde dice que se dio una epidemia, eh, digamos, en la zona donde vivía Rabuná, y que la curación para esa epidemia, para esa enfermedad, era justamente el vinagre. Entonces, él tenía ahora el vinagre disponible para entrega inmediata y él se recuperó económicamente justamente a través de este milagro, a partir de que él hizo Teshuvá, ¿no? O sea, él reconoció el error frente a sus alumnos, se comprometió a repararlo, en este caso, digamos, frente a ese empleado, a quien él no lo quería para nada. Y por último, digamos, el Talmud trae dos finales. Uno es el que les acabo de decir, es que hubo una epidemia y el vino que se había convertido en vinagre, ahora siendo vinagre era lo más necesario, lo más requerido en la zona, entonces ese vinagre, inclusive hay quienes dicen que superó el precio que antes tenía el vino, entonces él recuperó su patrimonio. Y el detalle que trae el Talmud es que hay otro final, hay quienes dicen que no, que lo que pasó es que hubo un milagro y el vinagre se convirtió nuevamente en vino, ¿no? Este es el relato tal cual, les decía al principio, tal vez algunos de ustedes lo escucharon, es algo conocido. Se estudia muchas veces que cuando tiene que ver, digamos, cuando se quieren estudiar conceptos que tienen que ver con la Teshuvá, y la pregunta es, ¿para qué hacía falta que el Talmud diga dos finales? ¿Para qué hacía falta que diga, bueno, mira, puede ser que ahora el vinagre se encareció o hubo otro milagro? Que podría haber terminado simplemente, bueno, y Rabuná recuperó su patrimonio. Terminamos, ya está, no hay más problema. Y se terminó, no necesitamos demasiados detalles. ¿Por qué el Talmud en este caso, digamos, agrega detalles? Entonces, explican los comentaristas, especialmente el Ben Ish Hai, él explica, dice, mira, hay dos formas que la persona puede hacer teshuvá. Dos grandes formas, son conocidas. Una es, y otra vez, tómelo con pinzas el término, porque no tenemos otro en castellano, pero uno sería la teshuvá que la persona hace por temor. Tiene miedo, las papas queman, hay una situación difícil, Dios no permita que nadie la vea nunca, pero hay una situación difícil, puede ser de salud, puede ser de negocios, puede ser de la naturaleza que se les ocurra. Entonces, la persona ante esa situación que le resulta un desafío, bueno, hace teshuvá y corrige sus actitudes, especialmente en lo que tiene que ver su vínculo con Hashem o tal vez también su vínculo con las demás personas. Estudiamos en otras oportunidades que hay determinadas situaciones que a veces pone la vida que hacen que la persona esté más propensa a hacer teshuvá. Y eso tiene una raíz en que siempre hay una especie de lucha permanente entre el cuerpo y la neyamá, entre el cuerpo y el alma, y hay veces cuando, que Dios no permita, por ejemplo, se da una situación de una enfermedad, bueno, el cuerpo ahora está más débil, entonces hay como un escenario que posibilita que el alma, que la neyamá, en este caso, digamos, se manifieste de una manera más pronunciada. Y por eso es muy común que veamos gente que no es lo ideal, pero a veces ante una desgracia o ante una situación muy difícil, se acerca a la Torá y a las mitzvot
y no piensen que es solamente por interés, sino que también hay un condimento físico que se está manifestando, que es lo que lo ayuda. Habitualmente el cuerpo, sobre el cual tenemos absoluto registro de lo que quiere, de lo que necesita, de lo que siente, está, digamos, en permanente lucha con la Neyamá, cada uno tratando de ganar más espacios, más protagonismo. Y ahora, en este caso del ejemplo que estamos tratando de ver, una persona que físicamente está un poquito debilitada, el cuerpo afloja un poco con sus demandas y con sus registros, entonces la Neyamá puede ahora sí explayarse un poquitito más. Entonces esa es la dinámica que conocemos y que habitualmente podemos llegar a ver. Entonces, eso se llama en hebreo Teshuvah Meirá. Es por temor, empieza por un temor. Hay una situación que es difícil, la persona tiene miedo, no quiere pasar por esa situación, no quiere o quiere que termine bien la situación, esa no quiere el final, digamos, no deseado. Entonces, eso lo termina acercando a Hashem por esa motivación. Y el Talmud, les decía antes, trae otra figura de Teshuvah, mucho más elevada, mucho más, digamos, apetecible y deseable, recomendable, pero las dos son válidas. La segunda es la Teshuvah que se llama Me'ahava, por amor, que significa no hay ningún problema, no hay ningún desafío, no hay ningún conflicto, está todo bien, está todo relajado, está todo tranquilo, está todo acomodado, cada cosa está en su lugar. Pero la persona ahora se despierta en él un deseo, unas ganas de apegarse más a Shem, y bueno, entonces ahí comienza ese vínculo, pero digamos, sin ningún condimento que tenga que ver con el miedo, con el temor, con una situación difícil, no hay nada de todo eso, sino desde la tranquilidad, desde la calma, desde la decisión genuina y del cariño, la persona decide avanzar un paso en el cumplimiento de las mitzvot. Entonces, les decía, estos son los dos grandes modelos de la teshuvah. La persona revuelve o por miedo o por amor. Hay un condimento interesante que explica el Talmud. Dice, mira, los dos tienen su recompensa, pero no es la misma recompensa. Dice, la persona que hace teshuvah, que cambia su conducta por temor, dice, bueno, todo lo que él hubiese hecho mal en el pasado, que haya hecho en el pasado, mal, o a propósito, vamos a decir, se le considera como que él lo hizo de manera involuntaria. Vamos de vuelta, todas las transgresiones que él hubiese podido haber hecho con intención, bueno, ahora se le cuenta como que fue de manera involuntaria. Ustedes saben que hay una diferencia muy grande entre algo, una transgresión, que uno lo hace con conciencia y con intención, o algo que lo hace sin querer. Es decir, no es lo mismo, vamos a decir, aquel que, por ejemplo, come un sandwichito de jamón y queso sabiendo que eso está prohibido, que eso está mal, que aquel que sin darse cuenta, por ejemplo, en Shabbat se apoya sobre una luz y sobre la llave de una luz y termina prendiendo o apagando una luz, que también es una melajá, es una actividad de las que están prohibidas en Shabbat. No es lo mismo aquel que fue un accidente, algo involuntario, que aquella persona que lo hizo desde la decisión, desde la conciencia, desde la voluntad. Entonces, ¿cuál es la recompensa en este caso? La persona hizo teshuvah, dice, bueno, muy bien, ¿sabes qué va a pasar ahora? Todo aquello que él hubiese hecho, digamos, con intención, ahora se le baja el nivel de la gravedad, se le baja unos cuantos, digamos, peldaños, y eso se le considera como que él lo hubiese hecho de manera involuntaria. Esa es la recompensa. Pero ahora viene la otra recompensa, una recompensa todavía mucho mayor para aquel que hace teshuvah de Ahavá, por amor. ¿Cómo funciona esto? Dice, la persona que hace teshuvah realmente por amor, les refresco el concepto, es, insisto, no hay conflicto, no hay miedo, no hay temor, no hay crisis, no hay nada. La persona ahora, desde la voluntad, desde la decisión, toma, digamos, un camino de acercamiento hacia la Torá y hacia Shem a través de las mitzvot, y lo hace, digamos, absolutamente
despojado de todo interés ulterior. Entonces eso se llama que es una teshuvá verdaderamente por amor. Dice, ¿cuál es la recompensa que trae el Talmud para esta persona? Dice, muy bien, este también tiene transgresiones que hizo involuntarias, todos tenemos, perdón, que hizo voluntariamente. Dice, pero ahora, en lugar de pasarlas de voluntarias a involuntarias, ahora las pasa de transgresiones voluntarias a mitzvot. O sea, es un upgrade mucho mayor. Ahora, lo que hubiese hecho mal esta persona, ahora ese mismo acto se termina convirtiendo en una mitzvah. ¿Ok? Es decir, vamos al ejemplo de antes. El que se apoyó en el que no, voluntariamente era el que comió un sandwichito de jamón y queso, ahora no solo que se lo cuenta como algo involuntario, ¿no? Sino que se le cuenta todavía más elevado, se le cuenta como que hizo una mitzvah. Hizo una mitzvah equivalente tal vez a una comida en un día de Yom Tov o en un día de Shabbat. Entonces, esa es la gran diferencia. Y el Ben Ish Hai, este comentarista, él termina explicando este episodio del Talmud y lo abre para que entendamos que hay un sentido en traer los dos finales. ¿Cuál es el sentido? Dice, mira, Rabuná, el personaje de la historia que les conté con el vino que se avinagró, hizo una teshuvá completa. Hizo una teshuvá primero en un nivel de temor y después hizo en un nivel de amor absoluto. En el nivel de temor, el vinagre siguió siendo vinagre, pero se encareció de precio de manera que él pueda recuperar el patrimonio. Y cuando él hizo la teshuvá completa a nivel amor, dice, bueno, muy bien, ahora, por eso hace falta el segundo final. Dice, ¿sabes qué? Volvió a ser vino. El vinagre volvió a ser vino por completo, que es comparable con aquella persona que en un momento hizo una transgresión y ahora eso se le cuenta como una mitzvah directamente. Entonces, este es el escenario. Sobre estos dos carriles nos movemos todos, en todas las situaciones. Puede ser que en relación a una mitzvah actuemos de una manera y en relación a otra actuemos de la otra, pero por lo menos tenemos que saber cuáles son los escenarios y qué es lo que podemos aspirar de cada una de nuestras actitudes. Hay actitudes de corrección nuestras que, bueno, elevan nuestro error, digamos, determinados peldaños. Y hay otras que los elevan mucho más y los dejan ya en una categoría que se llaman directamente de mitzvot. Entonces, este es el trabajo de estos días que nos quedan hasta Kippur, que ya no son muchos, nos queda el viernes, el sábado y el domingo a la noche ya estamos empezando el día de Kippur. El día de Kippur lo podemos contar también como un día que nos queda, porque es un día que tenemos la agenda absolutamente dedicada justamente a trabajar todos estos conceptos de Teshuvah. Bueno, tenemos el abanico abierto como para elegir, sepamos elegir de la manera más elevada. Yo quiero compartir ahora un poquito algunas ideas, o por lo menos presentarles algunos, de dónde viene todo esto de Kippur y cómo funciona. Vamos a verlo juntos rápidamente. Lo que yo quiero presentar de Yom Kippur es cuál es el origen de Yom Kippur, cuáles son las prácticas específicas de Yom Kippur, para qué las mitzvot que tenemos en Kippur y para qué, en qué nos ayudan a entender que no es un capricho, cuál es el regalo especial de Yom Kippur para el pueblo yudí, para el pueblo judío, y cómo podemos utilizar a Yom Kippur para mejorarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a hablar un poquitito de historia. Lo voy a tratar de hacer rápidamente porque quiero compartir, como les dije antes, tenemos un montón de material, pero vamos a tratar de compartir un poquito de historia. El primer Yom Kippur se estableció, como, digamos, luego de que Moshe descendiera por tercera vez del monte Sinai. Esto es algo que muchas veces lo sabemos, pero nos olvidamos porque lo leemos en la Torá, lo leemos a veces en pedazos y a veces perdemos la secuencia cronológica, que Besat Hashem la vamos a repasar ahora. Pero Moshe subió 3 veces, 3 periodos de 40 días al monte Sinaí para, digamos, recibir la Torá, para pedir perdón, para volver a pedir perdón y recibir las segundas tablas de la Torá. Entonces, el último descenso de Moshe fue justamente en Yom Kippur, que fue el día donde, digamos, Dios concedió por completo el perdón después de la transgresión del Egel Azab, del becerro de oro.
Vamos a ver entonces un poquitito la secuencia. Les decía que Moshe subió al monte Sinai. eh, Ahí, el día 17 de Tammuz, luego de estar por primera vez 40 días en el monte Sinai, Moshe baja y rompe las tablas a ver el becerro de oro. Entonces ahí tenemos el primer ascenso y el trágico descenso. Moshe bajaba con las tablas y se encuentra con la Abodá Zará, con la idolatría, ahí mismo al pie del mismo monte donde él había estado recibiendo la Torá. Al otro día, el 18 de Tamuz, Moshe vuelve a subir al monte Sinaí por otros 40 días para expiar y pedir perdón por todo el pueblo judío. Moshe, ahí está el versículo, dice: han cometido un gran pecado, por lo que ahora subiré a hablar con el Eterno, tal vez puedas conseguir que Él otorgue expiación al pecado. Es decir, acá Moshe está asumiendo un rol defensor para todo el pueblo de Israel y está subiendo, les decía, simplemente un día después de haber roto las primeras tablas. ¿Cómo sigue esto? Bueno, la Torá trae en el libro de Barim, en el capítulo 9, versículo 18, donde dice que durante esos 40 días Moshe no comió ni bebió, y por primera vez pedí delante de Hashem durante 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua por causa de su pecado del becerro de oro. Ahí tenemos lo que son las fuentes de la Torá misma. ¿Qué pasó después? Luego de 40 días, el 29 de Av, Moshe descendió nuevamente del monte Sinaí, y cuando, digamos, Hashem aceptara las plegarias en beneficio del pueblo judío por todo, digamos, por todo el pueblo, por la transgresión concreta del becerro de oro. Y ahí es cuando Hashem le dice a Moshe que haga que esculpa unas segundas tablas. Entonces ahí viene que, por último, luego de 40 días, o mejor dicho, al día siguiente, Moshe sube por tercera vez, que eso es Rosh Chodesh Elul, y descendió, como les anticipé hace un ratito, en el mismísimo día de Yom Kippur. Entonces acá vemos que Yom Kippur no es un día que fue puesto aleatoriamente. El concepto, ya lo repito siempre, pero siempre que estamos estudiando las festividades, tenemos que refrescar este concepto porque es un concepto muy distinto al concepto secular. Cuando vienen las fiestas judías, no es que estamos recordando algo que pasó, no es solamente que estamos recordando algo que pasó, sino que la misma energía que estuvo presente en un momento en el mundo vuelve a bajar y vuelve a manifestarse una vez más. Entonces acá tenemos, las fuentes son todas fuentes bíblicas de cómo fue el esquema, y el gran perdón y la reconciliación completa se consiguió en el día de Kippur. Entonces ahora nosotros nos colgamos de esa energía cada año en Yom Kippur y tratamos de alcanzar nuestro perdón personal, siendo este, por supuesto, mucho más chiquitito de aquel que hubo que pedir en aquel momento después de haber adorado la idolatría. Entonces, este es el esquema, por lo menos para saber de dónde viene. No es que es una fecha que se eligió arbitrariamente. De hecho, el día de Yom Kippur termina estando mencionado en la Torá como un día que les va a servir. Pero necesitábamos saber de dónde viene y cómo fue el esquema, ¿no? Un esquema de una subida, recibir la Torá, Moshe baja, idolatría, Moshe sube, pide perdón, baja, vuelve a subir para conseguir el perdón completo y baja con las segundas tablas. O sea, en la bajada intermedia, Moshe baja sin nada, ahí no hubo las tablas. Las tablas recién llegaron en Yom Kippur, nada más y nada menos, en un día parecido a este día que nos va a tocar, si Dios quiere, ahora el domingo a la noche. Entonces, hay una idea que la trae el Rab Tzvi Hirsch Brody de Kelm. Hay una frase que él dice que no es el tiempo el que pasa por la persona, sino la persona que viaja y avanza hacia el tiempo. El Yehudí se construye su propia agenda a través de un calendario que tiene determinadas energías
y que tiene determinados trabajos espirituales para hacer en cada uno de esos tiempos. El trabajo espiritual que hay que hacer en Pesaj no es el mismo que en Kippur, y por supuesto no es el mismo de Sukkot. En cada uno hay que hacer un trabajo, y lo importante es reconocer ese tiempo e ir a ese tiempo, ir preparado, ir a buscarlo y colgarnos y aprovechar de la manera, digamos, más elevada posible esas energías. Porque alguien podrá decir, bueno, yo me voy a arrepentir una semana antes o una semana después de Kippur. Baruch Hashem, seguramente puede ser que sirva también, pero no es lo mismo. Hay un canal que ya fue abierto espiritualmente hace muchísimos años y que la Torá reconoce como válido, y bueno, nosotros tratamos de subirnos a ese canal. Y además, cuando muchas personas se suben al mismo tiempo, todo eso adquiere una potencia mucho más fuerte que cuando lo hacen, digamos, algunos solos individualmente. Entonces, hecha esta aclaración de dónde viene todo este tema de Yom Kippur, vamos a repasar algunas costumbres, algunas alajot de Kippur rápidamente, porque creo que son importantes verlas. Tenemos 5 grandes prohibiciones: comer y beber, lavarse, untarse o ungirse, calzar zapatos de cuero y tener relaciones maritales. Entonces, estas son las grandes cosas. Algunas se nos pueden escapar, alguien puede pensar, bueno, no hice nada, no comí, no tomé, pero me puse crema en todo el cuerpo. Bueno, tampoco nos podemos poner crema en el cuerpo en ese día. O alguien puede pensar que el calzado de cuero no es algo tan grave. Bueno, el calzado de cuero tiene una simbología que hoy tal vez para nosotros, bueno, hoy también sigue siendo algo importante, pero durante gran parte de la historia de la humanidad el calzado de cuero era algo, digamos, importante y valioso, y era en alguna medida también un sinónimo como de estatus. Entonces es un día donde, entre otras cosas, estamos trabajando la humildad, estamos intentando trabajar la humildad, entonces nos despojamos un poquitito de todas las cosas que puedan tener algún sesgo de arrogancia o lo que pudiera parecerse. El concepto de no comer es un concepto fundamental en el día de Yom Kippur, y vamos a ver por qué. El Rabbi Yehuda Levi, en el clásico Sefer Akusari, él dice: el desafío de este día es elevarnos por encima de nuestra naturaleza animal y volvernos como un malaj, como un ángel. Entonces, en algún punto hace falta despojarse, no por completo, porque si no nos estaríamos muriendo, pero experimentar un nivel de despojo del mundo material. Entonces nos vamos despojando por capas, distintos niveles, nos hemos calzado, no nos untamos, o sea, tenemos menos mimitos para con el cuerpo, y por último lo dejamos al cuerpo ese día un poquito sin prestarle tanta atención. Yo sé, alguien me va a decir, bueno, yo me puedo concentrar más si estoy bien comido y bien bebido que si estoy en ayunas. Bueno, no es la manera en que la Torah lo entiende. La Torah entiende que justamente para poder hacer el trabajo de una manera adecuada, algo tiene que cambiar en ese día. Es un día que tiene una energía muy fuerte, y para poder captarla no podés seguir de largo de la misma manera que vivís los otros 364 días del año, sino que tenés que activar un cambio, que sea un día, para ver que no es tan grave. Cuando uno entiende un poquito más qué es lo que pasa, qué es lo que se está jugando, digamos, cuáles son las energías, es mucho más fácil y más llevadero que cuando a uno le imponen, mirá, no comas, no tomes y punto. Le parece hasta algo medio ridículo. Pero cuando uno lo empieza a entender, no es nada ridículo, Hasu Shalom, todo lo contrario, sino que tiene un montón de sabiduría atrás. El Rab Chaim Luzzatto, en su libro Derech Hashem, él dice: al poder revitalizador y a la luz espiritual de ese día se accede mediante el ayuno y mediante las otras mitzvot específicas del día. El Rab Luzzatto te está diciendo, mira, hay una energía acá, pero hay una manera de conectarse con esa energía. Así como cada, digamos, aparato eléctrico tiene una forma de conectarse con la energía, hay quien usa un transformador de determinado amperaje, hay quien usa uno más grande, hay quien usa uno más chiquito, hay quien no usa transformador. El Rab Luzzatto dice, mira, hay una manera de conectarse con la energía del día, que casualmente es la misma manera que se conectó Moshe. Moshe tampoco, cita la Torá textualmente, no comió y no bebió. Entonces dice, estamos entendiendo cuál es la forma, ¿no? Permítame la expresión, así como hay
digamos, por ejemplo, una vestimenta y un calzado adecuado para jugar un deporte que no es la misma que para jugar otro deporte, no se juega con la misma ropa el golf que el tenis. Dice, bueno, Kippur, dice el Rav Luchato, tiene una energía y la forma de captar esa energía es a través en este caso, está aplicando del ayuno y de las mitzvot de ese día. Entonces es lo mismo que si no, aquella persona que quiere entrar a una cancha de tenis vestida con la vestimenta de jugar al rugby. Dice, yo puedo jugar así, lo más probable es que va a terminar rompiendo la cancha porque los de rugby tienen unos botines con tapones, en fin, no va a estar en armonía con el contexto. Y el Rav Luchato ya hace 250 años nos advirtió cómo funciona esto. El Maharal de Praga, en una drashá que él dio justamente en un Shabbat como este que vamos a tener ahora, que es el Shabbat Shuvah, que está entre Rosh Hashanah y Kippur, él explica, dice, mira, estas 5 restricciones físicas que mencioné antes fueron dadas para quitar todas las limitaciones materiales de los 5 niveles del alma de la persona. Entonces, este es un concepto cabalístico. Ustedes saben que la persona, o mejor dicho, el alma de la persona tiene 5 niveles. En hebreo se llaman Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. No tenemos sinónimos en castellano. En castellano, a lo sumo, creo que tenemos, al menos que yo conozca, tenemos alma y espíritu, no tenemos más, pero son niveles del alma y digamos que toda persona tiene. Entonces, el Maharal de Praga dice, mira, cada uno conecta a la persona y libera a la persona al mismo tiempo en un plano, en uno de estos niveles del alma, de la Neshama. ¿Para qué les cuento esto? Simplemente lo dejo como una oración, pero quiero que entiendan que hay cosas súper profundas, súper cabalísticas en cada una de estas prohibiciones y que no hay caprichos, que tiene un sentido. Hay inclusive mucha gente, van a encontrar especialmente en los ashkenazim, que usan ropa blanca y muchos usan un kittel. Ahí, si pueden ver, puse una imagen. Un kittel es lo más parecido, vamos a llamarlo de una manera agradable, a un guardapolvo blanco, de una manera un poco más profunda, es lo más parecido a una mortaja. La idea es que la persona tenga una vestimenta blanca. El blanco también es una vestimenta, inclusive ni siquiera es muy valiosa, es una vestimenta común. ¿No? Todas aquellas cosas que te pudieran servir como justamente levantar un poquitito el perfil, en Kippur tratamos de despojarlas. Entonces se usa mucho, esto es el Shulchan Aruch trae, el Ramá trae, que se usa el kittel como una herramienta de ayudar a la persona a bajar el copete y a doblegar su corazón. Quiero compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con las plegarias, con las tefilot que tenemos el día de Yom Kippur. Tenemos 5 rezos. Se hace el viernes a la noche, en este caso, este año es el domingo a la noche, el primer día o la primera noche, o la única noche de Kippur. Se hace Ma'ariv, a la mañana se hace Shaharit, después se va a hacer Minjá, y después que son las plegarias que se hacen habitualmente todos los días. Todos los días tenemos 3, pero en Kippur se agregan dos plegarias que, digamos, no las van a encontrar en el resto del calendario. Una es la plegaria que se llama en hebreo Musaf. Musaf quiere decir algo adicional, algo agregado, que fue instituida justamente como correspondiendo a las ofrendas adicionales que se llevaban en el templo en Shabbat, cuando estaba el templo de Jerusalén, cuando estaba el Bet HaMikdash. Eran ofrendas que habían adicionales que se llevaban en el día de Shabbat o en Yom Tov o en las festividades. Y por último hay una tefilá, una plegaria que se llama Neilá. Neilá Neilá quiere decir cerrado, algo que está cerrado. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban cerradas las puertas del santuario cuando estaba el Bet HaMikdash, las puertas interiores, ¿no? del santuario en el Bet HaMikdash,
Y también, por otro lado, se están por cerrar, está terminando el día de Kippur, entonces se está terminando también de cerrar el concepto del juicio. Entonces, antes de que se cierre, estamos todos tratando de eh, eh, sumar puntos y elevar nuestras plegarias con más profundidad, justamente sabiendo que el día se termina. La de Neilá es la última plegaria. Después solemos hacer Arbit, pero Arbit ya corresponde a la primera plegaria del día siguiente. ¿Se acuerdan? Tienen presente que el día en el judaísmo empieza a la noche. Entonces, con Neilá termina y la plegaria de Ma'ariv es la primera del día siguiente. Y hay algo que tenemos que también se llama el Kol Nidre, que es la anulación de las promesas que hicimos durante todo el año. Y se recita eso justo antes de la puesta del sol y del comienzo de Yom Kippur. Entonces hay una pregunta clásica, es ¿por qué recitamos esto Kol Nidre? Inclusive van a encontrar que en la mayoría de las comunidades tratan de hacerlo en horario para terminar de recitar el Kol Nidre antes que sea de noche, porque el sentido es que estamos tratando de entrar en Kippur libres de promesas que no pudimos honrar. Y también estamos tratando de tomar conciencia para el día que está empezando, que no es un chiste. Entonces, que no puede ser que la persona asuma compromisos y que después no los termine honrando. Entonces, el concepto de ponerlo antes de Yom Kippur tiene un aporte doble. Por un lado, digamos, le damos un valor a las promesas y por ende le damos una seriedad, porque a veces es muy fácil, también el día de Kippur uno, digamos, jajaja, se compromete y dice un montón de cosas que después no las puede sostener. Entonces, digamos, ese no es el espíritu. Pero por otro lado, tratamos de entrar en el día de Kippur, porque sabemos que es un día serio, un día grave, un día difícil, un día de juicio, por lo menos limpitos. Entonces hacemos el Kol Nidre antes. ¿Ok? Quiero compartir con ustedes acá cuáles son las lecturas de la Torah en Yom Kippur. Se leen, digamos, 3, 4 conceptos. Una es la muerte de los hijos de Aarón. Otro es el sorteo de las 2 cabras. Ahora yo enseguida les voy a explicar o les voy a recordar de qué se trata. Después se lee en la tarde de Kippur, se lee todas las relaciones prohibidas. Y por último, se lee la Haftará de Yoná. Entonces vamos a ir viendo una por una. La muerte de los hijos de Aarón es una muerte trágica, vamos a decirlo hoy rápidamente. Simplemente ellos eran grandes tzadikim, pero intentaron acercarse, digamos, de una manera tal vez más profunda o más elevada del nivel que ellos habían alcanzado. Esta es una explicación. Van a encontrar distintas explicaciones, pero la explicación que dan los jajamín de por qué leemos justamente esta historia en Yom Kippur, entre otras cosas, es para que entendamos que la persona tiene que ser honesta también y debe reconocer cuál es su lugar digamos, y más allá de sus deseos y de sus intenciones, la persona tiene que ser consciente de su momento y de su lugar, y que a veces saltearse escalones tiene consecuencias. La segunda lectura de la Torá tiene que ver con un sorteo muy extraño que se hacía en el Bet HaMikdash en el día de Kippur justamente. ¿Cuál era el sorteo? Se había que traer 2 cabras que debían ser de similar, digamos, aspecto, con textura, peso, y se hacía un sorteo en el Bet HaMikdash mismo. Y una de ellas se la ofrendaba en el Bet HaMikdash y la otra se la llevaba en un lugar, en las afueras del Bet HaMikdash, en las afueras de Jerusalén, y se la terminaba arrojando de un acantilado. Entonces, la pregunta es toda la pregunta, dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esta figura, este sorteo de 2 cabras, lo más parecidas posible, si fueran iguales, mejor? ¿Y qué es esto de hacer un sorteo y una va para acá y una va para allá? Una, digamos, como que la terminamos ofrendando, sacrificando en el contexto de mayor santidad, y la otra no, la sacamos del Bet HaMikdash, la llevamos afuera de Jerusalén y la terminamos tirando desde un barranco, desde de un acantilado. Hay muchas explicaciones, vamos a tratar de compartir alguna. Explican que la idea del sorteo, en definitiva, quiere demostrarnos que como que hay opciones.
¿no? La persona, en definitiva, puede elegir en qué manera se va a terminar vinculando, se va a terminar conectando con Hashem, se va a terminar conectando desde un lugar de santidad o se va a terminar conectando, o mejor dicho, o elige no conectarse y quedarse fuera del sistema, digamos, como en este caso, que es fuera del Beit HaMikdash mismo. Ustedes saben que las ofrendas de animales, alguna persona que le guste los animales le va a parecer algo retrógrado o algo cruel. La Torah muy lejos de eso está, porque no piensen que se ofrendaban animales en cualquier contexto y en cualquier lugar, sino justamente se ofrendaban exclusivamente en un contexto de mucha santidad, en un solo lugar en el mundo, que en el Bet HaMikdash. No es que cada persona agarraba la casa y mataba y degollaba animales y hacía lo que quería. No era ese el sentido. El sentido era un sentido sumamente profundo y que se hacía únicamente cuando había un contexto de santidad que garantice, digamos, la pureza del acto. Y acá viene la pregunta, entonces, ¿cómo es que funciona que este animal lo sacábamos y lo tirábamos de un acantilado? ¿Y por qué me lo hacen leer esto en Kippur? ¿Por qué todo este procedimiento lo tengo que escuchar en el día de Kippur? Entonces, de todas las explicaciones que vi, hay una que quiero compartir con ustedes, y es que justamente la persona quiere acercarse con Hashem. La persona quiere reparar su vínculo con Hashem y su vínculo con el prójimo. Sabemos que en el día de Kippur estamos intentando, ¿no? O mejor dicho, tenemos que trabajar la reparación de los vínculos en ambas direcciones, ¿no? Yo le digo en el plano horizontal, que lo que tiene que ver con el compañero, con el prójimo, y en el plano vertical lo que tiene que ver con Hashem. Lo que uno dañó y pudo haber hecho mal al compañero, se tiene que disculpar con el compañero. No es que el día de Kippur lo libera. Las cosas que pudiéramos haber, digamos, ofendido, lastimado, herido a otra persona, la persona tiene que llamar, tiene que disculparse. Después hay que estudiar en casos particulares, a veces si vale la pena o no, si ya pasaron muchos años, a veces es mejor no, digamos, destapar la olla, que son casos particulares que hay que estudiarlos y consultarlos, pero lo que quiero que quede claro es que lo que uno pudiera haber roto o lastimado algún vínculo con alguien, lo tiene que resolver con ese alguien, y el día de Kippur no lo va a no lo va a resolver por su simple llegada. Y lo que uno tiene que resolver con Hashem, lo tiene que también, ¿se acuerdan? Estudiamos la semana pasada y la anterior, el proceso de Teshuvá, tiene que enunciarlo, tiene que arrepentirse y tiene que comprometerse a no hacerlo más. Así termina, digamos, de ir reparando cada una de los daños que pudiera la persona haber hecho para con su compañero. Entonces, volvemos, para con su compañero y para con Hashem. Entonces, volvemos, ¿qué pasa con esta cabra? ¿Saben qué pasa con esta cabra? La cabra dice, la mayoría digamos, de los daños en las relaciones interpersonales es porque hubo un exceso de ego. En algún momento se disparó, digamos, el nivel de ego de la persona, y eso terminó haciendo que esa persona, no sé, actúe de una manera ofensiva, desagradable o lo que fuere para con el prójimo. Entonces, ahora viene en Kippur y hay un procedimiento y te dice, ¿sabes qué tenés que hacer? Tenés que agarrar la cabra y la tenés que tirar por un acantilado. ¿Sabés lo que tenés que tirar por el acantilado? Tenés que tirar por el acantilado a tu propio ego, a tu propio orgullo, lo tenés que tirar del acantilado. Y por eso es en el único contexto que la Torá habilita una suerte de ofrenda, un procedimiento dentro de un marco de una ofrenda fuera de Jerusalén. Como diciendo, mira, llega un punto que vos querés acercarte a todo esto, hay algo que tenés que tirar al vacío, hay algo de lo cual te tenés que desprender, y tiene que ser algo que, digamos, lo tenés que hacer afuera, porque recién después vas a poder entrar al sistema. No pienses que vas a poder entrar al sistema, alguien puede decir, bueno, déjame que lo haga dentro del templo, déjame que lo haga dentro del templo. Mira, antes de entrar al templo tenés que ir afuera y tirar la cabra desde un acantilado. ¿Qué significa? Tenés que tirar tu ego, tenés que tirar tu orgullo, tenés que tirar todas esas midot que están demasiado infladas, y recién ahí vas a poder acercarte y conectarte en un contexto de santidad. Por último, hay una pregunta también gigante, que ¿por qué en el día más santo del año,
digamos, para el judaísmo, estamos, como vimos antes, sin comer, sin beber, estamos vestidos de blanco, con lo más parecido a malajim, a ángeles, y ahora me vienen y me hablan de todas las relaciones prohibidas. Bueno, pues se va a leer en la Torá el día de Kippur en la tarde, se releen todas las relaciones prohibidas, familiares, interfamiliares, en fin, todo lo que está prohibido está dentro de la lectura del día de Yom Kippur. Y alguien dice, esto tenés que ponerme en el día de Yom Kippur, ¿por qué no lo pones algo un poco más agradable o algo supuestamente más vinculado con el día de Kippur? Dice, no, está puesto todo el tema de las relaciones prohibidas porque te quiere enseñar. Vos estás tratando de actuar con santidad, vos estás tratando de conectarte con la santidad, tenés que tener cuidado, porque aún en esos contextos de santidad se puede despertar el indio de todo lo que tiene que ver con las relaciones prohibidas. Aún cuando la persona supuestamente se conecta con algo, digamos, elevado, puede tener, digamos, motivaciones mucho más precarias que las que supuestamente tiene. Entonces, en ese día, en el día de Kippur, mira, estás haciendo todo bien, estás haciendo técnicamente todo correcto. Tenés mucho cuidado con los pensamientos de ese día y del resto de los días. ¿Por qué? Porque a veces están mucho más juntos de lo que uno se imagina y podés terminar tropezando. Y por último, se lee la famosa Haftará de Yoná. Yoná es una historia muy linda, tal vez posiblemente ya todos la conocen, hace algunos años la estudiamos juntos. Yo la quiero repasar simplemente en unos pocos minutos con ustedes. Les voy a contar la historia de afuera. Yoná era un profeta al cual Hashem le dio la orden de que vaya y profetice en una ciudad donde no vivían Yehudim, la ciudad de Nínive, para que esta gente haga teshuvá, para que esta gente corrija sus actitudes. Pero Yoná no quería ir, perdón. Yoná no quería ir. Entonces, ¿qué hace Yoná? Yoná, en alguna medida, se quiere escapar, ¿no? Yoná se quiere escapar y ¿qué hace? Él termina yendo al puerto de Yafo. Yoná vivía en Israel, el puerto de Yafo, asumo yo que más o menos el mismo lugar donde está hoy actualmente en Tel Aviv, y se embarca en un barco justamente como una forma de escaparse de su misión. Él tendría que haber ido a una ciudad y él dice, no, yo no, a pesar de que Hashem se le había revelado, él dice, yo no hago esto. La historia es conocida, en el medio del barco él, se desata una tempestad, él se va al fondo del barco, después, digamos, los marineros y el capitán ya no sabían qué hacer. En un momento el capitán pide que cada uno le pida a su Dios para que la tempestad cese, porque estaban con peligro de vida, y después terminan haciendo un sorteo una vez más para ver en función de quién estaba la tempestad afectándolos. Adivinen quién sale sorteado. Sale sorteado Yoná mismo, digamos, él sale como responsable de la tempestad. Entonces él dice, bueno, tírenme al agua, y lo tiran al agua y la tempestad cesa. Estando en el agua, hay un detalle que a veces pasa desapercibido si uno lo lee rápido, pero él fue tragado primero por un pez y después fue expulsado de ese pez y fue tragado por un pez, habitualmente se lo estudia como si fuera una ballena, aún más grande. Y bueno, ahí, digamos, no me quiero adelantar al final, pero el final es muy conocido. Al final, Yoná sí termina haciendo teshuvá, él termina haciendo teshuvá y es expulsado de la ballena, es decir, él sobrevive, según algunos comentaristas, estuvo 3 días y 3 noches dentro de la ballena. Digamos, este es el esquema, ¿no? Este es el esquema de la historia de Yoná. Yo quiero compartir 2 o 3 ideas, la verdad que no nos va a dar el tiempo para el análisis completo que en alguna oportunidad hicimos, y la verdad yo lo estaba repasando y es muy interesante, es el análisis que hace el Gaón de Vilna. Yo quiero compartir un par de ideas con ustedes. La primera es que cuando Yoná se va, o mejor dicho, lo tiran del agua, y primero está adentro de un pez, que parece ser que es un pez
un poco más chico que una ballena, pero sigue siendo un pez grande. Yonah no hace nada ahí adentro. Yonah no hace nada. Y eso es lo que les molesta a los comentaristas. Que Yonah es como que estaba, a él lo estaban llevando. Antes lo llevaban en un barco, ahora lo llevan adentro de un pez. Y dicen, entre otras cosas, se lee la historia de Yonah como para enseñarnos que, mira, más allá de Kippur, más allá de lo que vos te arrepientas, más allá de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal, hay una realidad, que la persona tiene que tomar las riendas de su propia vida. Habitualmente le tratamos de echar la culpa a todos los que podemos, lo estudiamos también la semana pasada, o la anterior, ahora no me acuerdo. La persona a veces trata de desligar responsabilidades diciendo, bueno, no sé, porque no crecí en una familia religiosa, o porque sí crecí en una familia religiosa, porque sé hebreo, porque no sé hebreo, por los rabinos, por los no rabinos, por esto, por aquello, por otro. Siempre tenemos como una excusa. Dicen que la enseñanza de Yonah es que justamente hubo que expulsarlo de ese pez, es que hubo que sacarlo de esa zona de confort. Recién ahí, inclusive hay un midrash que dice que cuando el pez, el grande, en este caso le vamos a decir la ballena, recién cuando estaba nadando por lo que es el Yam Suf, ahí como que tomó una energía de Teshuvá, porque por ese lugar había cruzado el pueblo de Israel al salir de Mitzrayim, a salir de Egipto, y ahí esa energía fue la que lo terminó ayudando a él a hacer esa famosa Teshuvá, ese reconocimiento, a dejar de escaparse, porque lo que te está diciendo Yonah, y creo que es lo que están diciendo los Jajamim en el día de Kippur, es, mira, no te escapes. No, primero no tenés a dónde ir. Ya hubo otros que lo trataron de hacer, ya hubo otros que trataron de hacerlo. ¿Pero qué significa no te escapes? Cada uno tiene una misión y cada uno tiene cosas que hacer. Y las cosas que tiene que hacer cada uno no las puede hacer otro. Somos, digamos, absolutamente irreemplazables. Lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, lo podemos hacer solamente nosotros. Y lo que es peor, hay gente que está esperando que las hagamos esas cosas. Entonces, hay una invitación en el día de Kippur a que la persona asuma esa responsabilidad y que deje de tratar de escaparse de la foto, de la figura, como en la imagen que les estoy mostrando ahora, justamente porque es parte del crecimiento, esa es parte de la teshuvá verdadera, la persona que toma las riendas de su propia vida, que las toma con responsabilidad y con seriedad, entendiendo de que no puede mirar para ningún lado, no tiene quien echarle la culpa. Lo que hizo bien o dejó de hacer bien tiene que ver con él. Está bien, tuvo determinadas circunstancias, pero eso no lo liberan de su responsabilidad de ir aspirando a más, de ir aspirando a refinarse, a mejorarse, a crecer. Entonces, ese es uno de los sentidos de la Haftará de Yonah que se lee en el día de Kippur. Simplemente para no dejar el tema abierto, quiero compartir con ustedes, aunque sea a vuelo de pájaro, algunas ideas de acuerdo a cómo lo entiende el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna, él dice, mira, lo que está hablando acá es nada más y nada menos del viaje. Es el viaje de la persona en este mundo, el viaje de la Neyamá. No está hablando de un barco y de de un animal. Él lo que está diciendo es que este mundo es comparado con un océano. Y, digamos, el mundo por venir sería el Gan Eden, la tierra firme. El barco quiere llegar a tierra firme, quiere llegar a un destino elevado. Así como, como nadie, digamos, como objetivo nadie tiene, en general, nadie tiene como objetivo navegar en sí mismo, sino que el objetivo es ir hacia un lugar. Sí, bueno, muy bien, dice el Gaón de Vilna. Acá el mundo venidero es comparado con la tierra firme, con la tierra seca. Y este mundo es el océano en el cual estamos viajando. Eh, Así como la idea es transportar, tenemos que saber que nosotros también estamos haciendo un tránsito, estamos transportándonos, estamos transportando a nuestra Neyamá. Y si lo hacemos bien, Besat Hashem, lo vamos a llevar, como se dice habitualmente, a buen puerto, lo vamos a llevar a un buen destino, que en este ejemplo es nada más y nada menos que el mundo venidero. Los desafíos de la vida son justamente las olas, son las cosas que, digamos,
las tempestades que todos atravesamos. Son momentos que hay calma y hay momentos que hay tempestades. Esos son los verdaderos desafíos. El desafío no es para que la persona sufra, sino como para que la persona termine creciendo, termine elevándose y llegando a un nivel todavía más elevado. Y por el otro lado, digamos, nuestros cuerpos son como el barco con el cual se cruza el océano. Dice, de la misma manera, en este mundo, nuestros cuerpos están llevando a nuestras Neyamot. Es decir, de la misma manera que la idea del barco es navegar, y nadie se queda ilustrando el barco todo el día. Nadie, por más que le guste el barco, la idea no es estar todo el día ilustrando el barco, sino que en un momento tenés que usarlo el barco para lo que fue construido, que es justamente para, en este caso, por ejemplo, transportarte a vos o a las mercaderías de un lugar a otro. O sea, bueno, de la misma manera la persona tiene que entender que el cuerpo, no hay que pelearse con el cuerpo y no hay ningún problema con el cuerpo, pero el cuerpo tiene una función digamos, no nos tenemos que volver locos haciendo, digamos, 17.000 tratamientos de belleza y 25 horas por día de gimnasia. La función del cuerpo es justamente transportar a la Neyamá, acompañar a la Neyamá, acompañar el alma en este viaje que entiende el Gaón de Vilna, que es la vida comparada con un océano, pero que tiene un objetivo de llegar al mundo venidero, que eso es la tierra firme. Entonces, el concepto de poner también para algunos comentaristas, como el Gaón de Vilna les decía, poner esta historia de Yoná en el día de Kippur, es justamente para ayudar a la persona a que entienda a qué estamos jugando, cuál es la misión, cuáles son los verdaderos desafíos, que, digamos, no poner demasiadas expectativas en cosas que a veces son muy livianas y justamente concentrarse que el gran objetivo es construirse como persona espiritual para llegar y para entrar en el Olam Abba. Y ese es el impacto y la enseñanza de por cuál está esta Haftará puesta justamente en uno de los días más sagrados. ¿Por qué? Porque la persona tiene que entender qué estamos haciendo, a qué estamos jugando, cuáles son los desafíos y qué es lo que se espera que cada uno de nosotros haga. Bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy. Yo me quiero despedir de todos ustedes, diciéndoles primero muchas gracias por escucharme, por la paciencia, y segundo, esperando y deseando que todos y cada uno de ustedes sean sellados, rubricados, como dijimos el otro día, con todos los sellos, con todas las intervenciones, con todas las formas más completas y profesionales en un año no solo de perdón, sino de cosas lindas, de cosas alegres, de buenas vivencias, de buenos momentos, de crecimiento material, de crecimiento espiritual. Y Besat Hashem, seguimos estudiando la semana que viene.